días a todos nuestros seguidores del fanpage de la Escuela de Gestión Pública. Les saluda Pilar Olivo y en esta ocasión, en esta nueva edición de Radar Público, vamos a hablar sobre un tema muy importante en este contexto: la economía del comportamiento para diseñar mejores políticas públicas en tiempos de coronavirus. Para este programa contamos con la presencia de dos profesores del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, Juan Francisco Castro y Manuel Barrón. Juan Francisco ha sido profesor de la Maestría de Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública de la UP y Manuel forma parte del CIUP y también es profesor de la Maestría en Economía de nuestra escuela. A ambos les doy la bienvenida y muchas gracias por la participación en este programa. Hola Pilar, un gusto estar aquí con ustedes. Buen día con todos, contigo también. Como una primera... ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. A un ustedes. Gusto estar con ustedes. En esta primera pregunta y en esta primera introducción, quería conversar con ustedes acerca de lo que es la economía del comportamiento y por qué debe ser útil para el diseño de políticas públicas frente a esta pandemia. Muy bien. Primero, entonces, tal vez sería bueno empezar con una introducción de lo que es la economía del comportamiento. Y para esto, yo quisiera resaltar que en realidad la economía siempre ha sido sobre el comportamiento humano. Es una ciencia social y por lo tanto trata de entender cómo funcionan las sociedades, que estudia la asignación eficiente de recursos escasos, ¿no? Esa es la definición que nos dicen en los primeros cursos de economía. Siempre, siempre, siempre hemos querido estudiar y entender el comportamiento humano. Lo que ha ocurrido es que, por simplicidad de los modelos matemáticos, hemos ido haciendo supuestos cada vez, bueno, muy restrictivos sobre cómo nos comportamos los seres humanos, ¿no? En nuestra cabeza, en la imaginación de los economistas, tenemos a un robotito que se llama el Homo economicus, que resuelve todos los problemas de maximización, de optimización, de manera perfecta y nunca se equivoca, nunca se cansa, no le da hambre, no le da sueño, se acuerda exactamente cuánto ha gastado al milímetro, al centavo en cada una de sus cuentas del mes, del año y del año pasado, puede formar expectativas sobre el futuro, etc. Sabemos que eso no es verdad. Ya, entonces, una manera de hacer nuestros modelos más realistas es incorporando características del comportamiento humano que nosotros habíamos dejado de lado, pero que los psicólogos han estudiado mucho y a mucha profundidad, y en especial la psicología social. Y estas características del comportamiento humano las hemos incorporado en modelos, ¿no? Digo nosotros, cuando me refiero a nosotros los economistas, ¿no? En general, los economistas que estudiamos economía y psicología, o también se llama economía del comportamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay características de comportamiento humano que presentamos todos que en economía, en los modelos más básicos, los podemos ignorar. Por ejemplo, quisiera que las personas que están escuchando en su mente completen la frase siguiente, ¿no? Empiezo la dieta el lunes, ¿no? La mayoría de personas habrán llegado a esa frase, o porque la hemos dicho, o porque la hemos pensado, o porque la hemos escuchado, ¿no? Nadie dice, mira, ¿sabes qué? Tengo que empezar una dieta. La empecé en este momento, ¿no? Postergamos esa decisión para el lunes. Eso se llama procrastinar. Empezamos un nuevo ciclo en la universidad. Este ciclo sí voy a estudiar 8 horas al día, ¿no? Esa promesa te puede durar tal vez una semana y después cae, ¿no? Pero es una característica presente en todas las sociedades, en muchos seres humanos, y que ha sido dejada de lado por los modelos económicos hasta hace algunos años. Otra característica es la falta de autocontrol. Tenemos una bolsa de papas fritas al frente, no la queremos comer, pero si no la sacan de nuestro alcance, la vamos a terminar, por más de que nos duela la barriga 5 minutos después. Falta de autocontrol. Y todos estos sesgos cognitivos que están presentes en el comportamiento humano tienen aplicaciones y consecuencias muy importantes para la economía. Por ejemplo, si pensamos en ahorros para la jubilación, ¿cuándo ahorraré para mi jubilación? ¿Cuándo empezaré la dieta? ¿Cuándo ahorraré para mi jubilación? El próximo año,
el próximo mes, cuando me asciendan, cuando suba mi sueldo. Entonces, ese deseo de, ese planeamiento que quisiéramos llegar y que al final nunca concretamos es consecuencia de un sesgo del comportamiento humano que tiene, como se pueden imaginar, consecuencias muy duras, muy fuertes en el dominio económico. Ahorro para la jubilación y muchas otras cosas, ejemplos que podríamos hablar. Pero como esta es una breve introducción, me quiero quedar solo con ese ejemplo y dejarles una cosita más que es particularmente importante en la situación que vivimos de emergencia sanitaria, ¿no? El ancho de banda mental del que disponemos para realizar nuestras decisiones. No tenemos un ancho de banda infinito. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para poder enfocarnos en nuestra familia, en el trabajo, en nuestros hijos. Y ahora tenemos una capa más de estrés o de preocupación que es la enfermedad del COVID-19. Podría ser uno de nosotros vulnerable, tenemos familiares vulnerables, nuestros hijos están en casa estresados. Yo tengo un hijo de 2 años, él no entiende que no puede salir, o sea, no entiende por qué. Entonces, ya con 2 meses de encierro, empieza a estresarse más él. Entonces, mis recursos mentales están cada vez más enfocados en tratar de tenerlo calmado, ¿no? Y feliz. Entonces, cada uno de nosotros tiene estas diferentes cosas o problemas con los que está lidiando que limitan seriamente, severamente, nuestra capacidad de tomar decisiones y nos pueden hacer tomar decisiones que pueden parecer equivocadas o irracionales. Ahora sí, le cedo la palabra a Juan Francisco para que nos diga cómo es que la economía del comportamiento nos puede ayudar con las políticas públicas, o al revés. Ya, sí, muy rápidamente para completar la introducción y pasar a las preguntas de Pilar y las que puedan tener los que nos escuchan. De hecho, la política pública depende mucho su éxito del comportamiento de la gente. Eso también siempre ha sido así. Uno puede repartir un suplemento de hierro, pero esto va a tener éxito en bajar la anemia en la medida en que la gente lo tome, ¿no? Uno puede educar a distancia, pero esto va a funcionar a medida en que las familias se involucren. Así que el comportamiento de las personas, de los ciudadanos, es un elemento fundamental en el éxito de la política pública. Ahora, en este contexto especial de la pandemia, el comportamiento de las personas es clave porque la política pública está buscando incidir precisamente en el comportamiento de la gente, ¿no? La idea es que uno modifique ese comportamiento, que este virus se propaga a través de la interacción social. Entonces, hay que controlar la interacción social para que no se propague tan rápido. Entonces, en este contexto particular, entender el comportamiento de las personas y también entender que la política pública la hacen personas que también pueden estar sujetas a estos sesgos que dice Manuel, y por ahí tengo un par de ejemplos para contarles después sobre esto, es clave. Entonces, en resumen, la economía siempre ha hablado sobre comportamiento, pero con unos supuestos fuertes que conviene levantar muchas veces para entender mejor cómo nos portamos. La política pública siempre ha tenido que ver con el comportamiento de la gente también, solo que en este contexto especial el comportamiento es clave porque la política pública, las medidas que están dando, está buscando afectar directamente la manera como nos portamos y la manera como interactuamos con el resto de personas. Y algo que me rescato mucho en la introducción de ambos es acerca de enfatizar sobre esta situación prácticamente excepcional que estamos viviendo. Antes de continuar con la primera pregunta, invito a todos nuestros seguidores a dejar sus comentarios, sus análisis o quizá también sus preguntas, porque Juan Francisco y Manuel nos van a apoyar durante la edición de este programa. Y nos vamos con la primera pregunta, que era acerca de qué lecciones nos ofrece la economía del comportamiento para que la política pública ofrezca lineamientos que funcionen para prevenir precisamente el COVID-19. Ya, ahí yo tengo un par de ejemplos y no sé si Manuel luego quiere complementar o responder alguna de las preguntas del público, que tiene mucho que ver con dos cosas que ya nos comentó Manuel al principio. Una es toda la cantidad vasta de información que está habiendo ahora disponible sobre la pandemia, el coronavirus, qué tan grave es, qué cosa hay que hacer, qué cosa no hay que hacer, y la capacidad limitada que tenemos en el cerebro para procesar toda esa información, ¿no? Así como hay un ancho de banda limitado para el Internet y me caigo en cualquier momento y se pierde la señal, igual pasa con la capacidad que tenemos para entender
lo que nos rodea y procesar información. Y también lo que comentaba Manuel acerca de los sesgos cognitivos. A mí me gusta un sesgo cognitivo muy peculiar que es muy común, que se llama el sesgo de confirmación, que es esta tendencia que tenemos todos, y esto es una cosa de los peruanos, no, esto es una cosa de los seres humanos, es una tendencia que tenemos a descartar la información que no confirma lo que creemos y a solo mirar, solo considerar, solo valorar la información que confirma una creencia previa que tenemos, ¿no? Por ejemplo, puede haber alguien que cree que este virus es muy, muy peligroso, es letal, ¿no? Y lo que hace es solo mira la información y considera la información que te habla acerca de la letalidad del virus, ¿no? Por ejemplo, que se ha muerto gente muy joven, que se ha muerto gente sin preexistencias, que incluso niños han caído enfermos y algunos de ellos están en UCI, ¿no? Entonces, esa es la información que va a mirar, va a privilegiar las personas que tenían la idea, la preconcepción de que este es un virus muy grave, ¿no? Y sobre esto están las noticias, ¿no? Que hacen esta información muy saliente, lo hacen muy visible en nuestro cerebro. O sea, ahí aparecen las imágenes. ¿Ves? Yo te dije, esto es mortal. Mira, se murió este chico que era súper joven y era deportista. Bueno, sin duda tiene que haber casos de eso. Hay niños que han caído enfermos, pero son pocos casos. Si uno mira objetivamente las estadísticas, ese es el ejercicio que uno tiene que hacer para poder ver estos sesgos cognitivos, si uno mira objetivamente va a darse cuenta que la letalidad entre personas jóvenes y sanas es muy baja. La letalidad entre niños es prácticamente nula y probablemente un niño corre más riesgo de morir aburrido en su casa con el enchufe, jugando con el enchufe, que saliendo a dar una vuelta al parque. Entonces, objetivamente, las probabilidades de caer enfermo gravemente o de morir con este virus son pocas entre la gente joven y son prácticamente nulas entre los niños. Por otro lado, está la gente que piensa que esto no es grave, ¿no? Esto es como una vecina, como dice por ahí algún presidente de América Latina, ¿no? Y estas personas van a tender a privilegiar la información que confirma esa creencia, ¿no? O sea, mira cómo se recuperó este viejito que salió de la clínica. Yo vi un caso en Barcelona que una viejita de ciento no sé cuántos años salió victoriosa, ¿no? Y una vez más las noticias lo ven bien saliente y uno lo ve en la televisión y salen entre aplausos, la viejita, ¿no ves? Hasta los viejitos se recuperan. Bueno, eso es un caso también anecdótico, ¿no? Hay pocos casos de personas de esa edad que se han recuperado. Así que, digamos que objetivamente este es un virus que es peligroso conforme uno tenga mayor edad y mayores preexistencias, ¿no? Y conforme más joven y más sano, el nivel de letalidad cae. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta al momento de tomar precauciones y también al momento de dar información. Bueno, desde el punto de vista del hacedor de política, al momento de que da la información sobre esto, tratar de que eso quede bien claro para evitar que la gente confirme con la información que hay, porque o sea, cada uno agarra la información que confirma su creencia. Y como hay tanta información y de todo, desde un niño que se murió hasta un viejito que se recuperó, hay para todos los gustos. Es como un mercado de información. Y cada uno, el cerebro de cada uno agarra lo que le ayuda a confirmar lo que creía antes, en lugar de tener una mirada más objetiva sobre digamos, qué tan peligroso es esto, ¿no? Yo quiero dar un ejemplo más, y de ahí le doy la palabra a Manuel, porque a mí me gusta también ver que, como le dije hace un ratito, la política pública también la hacen personas. Entonces, la política pública no está inmune a este virus de los sesgos cognitivos, ¿no? O sea, una vez más, la política pública no viene dictada por un ser superior que todo lo sabe, todo lo ve. Ese homos económicos no está presente entre las personas y tampoco está presente en el gabinete. O sea, también son personas que están sujetas a los mismos sesgos que nosotros. Y hay otro sesgo cognitivo interesante que tiene mucho que ver con la información también, que es la tendencia que tenemos a favorecer las elecciones que ya hemos tomado. O sea, yo ya tomé una decisión y tiendo a ver solo los atributos positivos de esa elección y dejo de ver lo negativo de esa elección, ¿no? Esto pudiese ser un atributo negativo de esa elección. Lo que podemos ver nosotros es cuando tenemos un gobierno que optó por una cuarentena bastante estricta. Eso ya fue una elección que se tomó. De hecho, la que tenemos acá es una de las más estrictas del mundo, ¿no es cierto? Y vemos que le cuesta trabajo salir de eso. O sea, le cuesta trabajo aliviar las restricciones, ¿eh? Es bien costoso. Y yo creo que hay un poquito de sesgo también dando vueltas ahí, ¿no? De mirar lo positivo de lo que ya se eligió, ¿no? Y uno tiende a decir, por ejemplo, no, pero fíjate lo que hubiese pasado si no hubiésemos hecho nada. No, sin duda hubiese sido un desastre. Pero la comparación válida no es esa, ¿no? La comparación válida es si pudiésemos estar mejor o una cuarentena menos estricta. Eso es lo que hay que pensar.
y confío que lo están pensando los que hacen la política pública. Y eso tiene que ver con esta tendencia que tenemos todos, y creo que también entre ellos los que hacen la política pública, de ver las restricciones solamente desde el punto de vista positivo, ¿no? O sea, las restricciones evitan contagios. Es algo bueno de las restricciones. Pero pasamos por alto que las restricciones también pueden causar contagios. Ese, digamos, es el downside, la parte negativa de las restricciones. Por ejemplo, ¿cómo pueden causar contagios? Si nos restringen mucho el horario de salida y el espacio donde podemos salir, cuando tengamos que salir, porque todos tenemos que salir por lo menos a comprar el pan, ¿no? Vamos a encontrar todos a la misma hora en el mismo sitio. Entonces ahí se generan contagios. En buena hora que el gobierno ha levantado un poco las horas en las cuales podemos salir a la calle, me llama la atención que no lo hayan hecho en las regiones donde hay más casos. Si esto creemos que es algo bueno, debería extenderse a nivel nacional, no solamente en algunas regiones donde es menos necesario, ¿no? Otras razones por las cuales una restricción puede causar contagios, no solo prevenirlos, sino también causarlos, es si demoramos mucho la actividad privada, van a salir más personas a trabajar en el sector informal, donde hay menos controles, menos protocolos. Entonces, más restricciones no son solo necesariamente menos contagios, sino que hay un balance ahí, ¿no? Y hay que pensar hasta qué punto las restricciones que tengo están previniendo más contagios de los que están causando, ¿no? Y cuando pasamos ese balance, hay que empezar a levantar las restricciones. Pero eso es costoso, no solo digamos, porque el análisis costo-beneficio es complejo, porque la estadística tiene sus límites y porque no sabemos bien qué es lo que está pasando, sino también por la tendencia natural que tenemos a pegarnos con la que ya hemos elegido y a solo mirar lo bueno de lo que hemos elegido y olvidarnos de los aspectos negativos. Manuel. Me parece que Juan Francisco lo ha resumido bastante bien y tú me dirás si tenemos tiempo para profundizar más o si pasamos a la siguiente pregunta de educación. Creo que podemos profundizar más. De hecho, ya hemos recibido nuestra primera pregunta, así que esperamos tu respuesta y luego pasamos a la pregunta antes de entrar a educación. Ok. Me parece... A ver... Me parece importante una cosa que dijo Juan Francisco, bueno, varias de las cosas pero una que yo quisiera resaltar es este concepto que él no lo mencionó, pero tácitamente lo hizo, que se llama el punto de referencia. ¿Estamos bien o estamos mal? O creemos que el país está bien o está mal en base a algún punto, ¿no? Si nos comparamos con el caso en que no hubiera habido ninguna medida de restricción de contacto social y movilización social, estaríamos mucho peor. Entonces, sentimos que el país está mejor que en ese otro caso posible. Pero si miramos otros países que han tenido más éxito en controlar sus contagios, entonces estamos en pérdida, ¿no? Estamos peor de lo que podríamos estar. Y ese concepto nos ayuda ese concepto viene de la psicología, como casi todo lo de economía del comportamiento, y nos pone en una discrepancia entre el reino de las ganancias y el reino de las pérdidas. Lo que no sabemos muy bien es cómo decide una persona cuál es su punto de referencia, cuál es el contrafactual. Uno puede pensar en el correcto, pero ¿cuál es el contrafactual que usan las personas? ¿Cómo se sienten las personas? ¿No? Juan Francisco o algún otro economista o algún psicólogo, algún epidemiólogo podrían decir, mira, el contrafactual correcto es este. Pero si todas las personas están usando el otro punto de comparación como contrafactual, se van a comportar de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, si usáramos el contrafactual de sin ninguna medida estaríamos peor, vamos a sentir que estamos en un reino de las ganancias, ¿no? Estamos en un dominio de ganancias donde estamos en una situación mejor a la que podríamos estar y eso podría llevarnos a aligerar nuestras medidas de contagio. No a todos, pero a algunas personas. En cambio,
si estuviéramos en un... entonces, la política pública tiene que ser diseñada pensando en cómo estas personas se sienten. ¿Nos sentimos en un reino de ganancias o de pérdidas? Si, por ejemplo, no veo muchos noticieros, pero entiendo los noticieros de las noches enfatizan mucho los casos negativos, ¿no? De las personas que no están cumpliendo con el toque de queda, que están saliendo, que están organizando reuniones. Si vemos muchas de esas noticias y tomamos en cuenta lo que dijo Juan Francisco sobre los sesgos de confirmación, o este en particular se puede llamar sesgo de pequeñas muestras, sesgo de números pequeños, vamos a decir, todo el mundo está saliendo, la situación se va a descontrolar y voy a entrar en pánico, voy a empezar a asignar más de mi ancho de banda a esta sensación de pánico y yo voy a cometer más errores. Una cosa importante que puede ser contraintuitiva. En casa yo soy el encargado de salir a comprar las compras de la semana que no podemos pedir por reparto a domicilio, ¿ya? Y yo me he dado cuenta de que cuando salgo con una lista de insumos pequeña, estoy mucho más tranquilo que si salgo, que cuando he salido con una lista grande. A veces he dejado la lista a la mitad. ¿Y qué pasa? Si salgo con una lista de 10 ítems para ir al supermercado y pido medio kilo de pollo, una botella de aceite, una bolsa de arroz, lo que sea, ¿no? Esas 5 cosas y me voy, en ese tiempo tengo todo mi ancho de banda en lo que estoy tocando, en no tocarme la cara, la nariz, ¿no? Los ojos, que son los 3 puntos de contagio. Tengo la mascarilla que no se mueve. Yo uso anteojos. Entonces, los anteojos sí, se empañan, ¿no? Entonces, es una situación de estrés estar para mí en el supermercado. Si voy por 5 cosas y regreso a mi casa, yo estoy muy tranquilo de que no he cometido errores de tocar cosas que no debo tocar y estoy muy tranquilo con no haberme infectado. Si voy con una lista de 20, estoy con un carrito más grande, pensando en más cosas que me faltan, tengo que dar más vueltas y entonces en esa salida por 20 cosas, puedo tener una mayor probabilidad de contagio que en una salida, en 2 salidas cortas de 10 y 10. Esto no es la posición oficial del gobierno, ni de la Escuela de Gestión Pública, ni de la Universidad del Pacífico. Es la experiencia propia de Manuel Barrón, comprador. Entonces, en realidad, yo creo que salir 2 veces por listas pequeñas siempre nos permite mantener todas las normas que tenemos que mantener para minimizar la situación de contagio. Si vamos por una lista grande, vamos a estar interactuando por más tiempo con más gente que puede estar estresada, molesta, vamos a chocarnos más con personas, etcétera, y eso puede incrementar la probabilidad de contagio, porque estamos tomando en cuenta el comportamiento humano, ¿no? No solo el modelo que vamos a resolver, ¿no? Matemáticamente. Justo ya hemos recibido una gran cantidad de preguntas y comentarios a sus respuestas. Tengo una de Luis Alberto, que es: uno de los principios económicos es que las personas racionales responden a estímulos. ¿Los otorgamientos de bonos económicos debió ser un instrumento de mayor impacto? Lo dejo voy a intentar una respuesta porque veo que me toca, pero no me queda claro el impacto sobre qué. Lo que entiendo es si es que debió ser una medida más extendida, más que se use con mayor intensidad. Sí, pero imagino que hay un límite a la caja fiscal, ¿no? La idea de los bonos como fueron planteados es evitar que digamos, el cierre de la actividad económica afecte de manera dramática la economía de las familias, ¿no es cierto? En ese sentido puede funcionar porque le estás aliviando el tema de ingresos, ¿no? Yo dejo de percibir ingresos porque ya no tengo el trabajo o está suspendido mi trabajo hasta que se liberen las restricciones de la cuarentena, y mientras eso el gobierno me subsidia por lo menos los alimentos, ¿no? En ese sentido es una medida buena, ¿no? Que está intentando, sobre todo para los más vulnerables, compensar la falta de ingresos. Pero como
nos hemos dado cuenta en los noticieros, digamos, la parte negativa de eso es, una vez más, los contactos, ¿no es cierto? Si el objetivo de la política pública es solo evitar contagios o solo evitar contactos, en ese sentido, la manera como se implementó el tema de los bonos no fue la más feliz, ¿no? Porque se produjeron largas colas, mucha gente yendo a los bancos solo a averiguar si le tocaba o no le tocaba el bono. Podría haber sido más descentralizada digamos, la oferta de información. Yo sé que ofrecer el pago directamente digamos, en las barriadas, en las zonas más populares de Lima, es complicado porque no se va a ir con una mesita con billetes a repartir el bono, ¿no? Digamos que eso sí lo podemos hacer, o hay que hacerlo solamente a través de entidades bancarias por un tema de seguridad, pero la oferta de información sí podría haber sido mucho más descentralizada, ¿no? No tener que ir al Banco de la Nación a hacer la cola solo para saber si me tocaba un bono, solo para saber si me tocaba hoy día, ¿no es cierto? Ahí por la vía telefónica, o incluso visitando los sentimientos humanos, ¿no? Con personas que den información, con no sé, una caseta de información, se podría haber tenido menos colas en un solo lugar, ¿no? Que es, digamos, el objetivo fundamental de esto es que andemos distanciados, ¿no? No necesariamente que andemos confinados, porque confinar no es lo mismo que distanciar. Y como decía hace un rato, por confinar mucho podemos acabar menos distanciados, que es lo que realmente importa. Entonces, esto es digamos, lo que pasó con los bonos es una lección interesante de la política pública, como la idea es buena, es necesaria, no solamente es buena, es necesaria porque la gente se ha quedado sin ingresos, hay que compensar eso de alguna forma, sobre todo entre los más vulnerables, pero la implementación puede fallar o puede no ser la mejor, sobre todo si lo que queremos es evitar los contactos entre personas, ¿no? Creo que Pilar se quedó fuera. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, gracias, Juan Francisco. No sé si hay más preguntas. Yo no tengo Facebook, así que no me entero de las preguntas. Si hay, me las puede leer, bacán. Sí, hay una pregunta del profesor Marcel Ramírez, que es cómo ir construyendo un conocimiento del comportamiento de los peruanos que ayude al mejor diseño de políticas. Esa es una Esa es para Manuela. Esa es una gran pregunta. Y en realidad, como parte para responder esta pregunta, Juan Francisco y yo y varios profesores de universidades también de Colombia y de Estados Unidos estamos organizando un grupo de estudio de economía del comportamiento y políticas públicas que se llama el Behavioral Government Lab, que lo que busca es precisamente incrementar o formar formar el conocimiento sobre el comportamiento de los peruanos que puede enriquecer el diseño de políticas públicas. Para esto no tenemos que inventar la pólvora. Hay muchos estudios de economía del comportamiento con implicancias para políticas públicas ya hechos en el Perú. Por ejemplo, me gusta, no quiero entrar mucho en detalle de esto, porque si empiezo después no me sacan hasta el miércoles, creo. Bueno, de la próxima semana. Pero se puede hacer desde el gobierno, por ejemplo. En el Ministerio de Educación existe el Minedulab. El Minedulab prueba estrategias de innovación en el sector educativo y la premisa es que sean de bajo costo, pero muchas de estas de bajo costo en realidad son muchas de estas políticas de bajo costo en realidad son guiadas o diseñadas desde el tomando en cuenta conceptos de economía del comportamiento. Y de eso podemos hablar en la siguiente pregunta de la educación en particular. Pero también puede haber, están tomando un poco de medidas en este sentido en el Ministerio de Vivienda sobre cómo incorporar estos insights, estos conceptos en las negociaciones, por ejemplo, entre los HAS las juntas de administración de agua
y las municipalidades, que son entes que tienen relaciones usualmente conflictivas, no violentas, pero que tienen intereses opuestos. Entonces uno quiere un servicio, el otro lo quiere dar de acuerdo a algunas lineamientos, y no tienen cómo conversar. Entonces estamos empezando a investigar un proyecto sobre si es posible mejorar esto, tomando en cuenta la economía del comportamiento, ¿no? Conceptos de economía del comportamiento. Hay un concepto muy importante que se llama las normas sociales. Nos comportamos nosotros muchas veces de acuerdo o en función a lo que creemos que los demás están haciendo. Por ejemplo, el experimento de Lucía del Carpio, hace unos años atrás, se basaba en los arbitrios municipales, en dos municipalidades de Lima. Creo que ahora luego trabajó con más. Lo que hizo fue informarle a los vecinos. Voy a darles dos casos que ella analizó. Informarle a los vecinos la verdadera tasa de pago de los arbitrios municipales. Entonces, a algunos vecinos les dijo: estimado vecino de la municipalidad tal, le comentamos que en nuestro municipio 70% de los vecinos pagan sus arbitrios a tiempo, solo faltas tú. En otro caso era: estimado vecino, le recordamos que la fecha de pago es el fin de septiembre. Otro grupo recibía una, una carta que decía: estimado vecino, recuerde que si no paga lo vamos a fiscalizar. Y otro grupo no recibía nada. Es el grupo de control que le decimos. Ahora, después de mandar estas cartas, ¿qué ocurrió? La economía tradicional lo que nos diría es que te recuerden cuándo se paga algo no debería afectar, o que te digan que tus vecinos están pagando tampoco debería afectar la probabilidad de que tú pagues. Lo único que debería funcionar es que te digan que si no pagas, te caen a fiscalizar. Lo que encuentra Lucía es muy interesante. Comparado con el grupo de control que no recibió nada, las personas que recibieron la carta de fiscalización tienen 10 puntos porcentuales mayor probabilidad de pagar sus impuestos a tiempo. Pero ese mismo incremento es el que se observa en el grupo al quien solamente se le recordó que tenían que pagar a tiempo, que tenían que pagar para fin de septiembre, por ejemplo. Entonces, eso nos dice: mira, la gente basta que le hagas acordar, algunas personas, no todos, pero algunas personas basta que les hagas acordar. Y en realidad, el primer tratamiento, el primer grupo, el mensaje que decía vecino, 80% o 70%, el verdadero porcentaje, 70% de los vecinos pagan, solo faltas tú, subió la tasa de pago en 20 puntos porcentuales, el doble que la carta que tenía la amenaza de auditoría, ¿no? Entonces, esto nos dice que hay conocimiento que está siendo formado sobre el comportamiento, sobre el consumidor peruano, ¿no? Y Juan Francisco tiene también algunos experimentos que tal vez no sé siquiera de los que podría querer hablar o no. No sé cómo vamos de tiempo. Creo que podemos explicar un experimento más y luego vamos a la parte de educación. Uh-huh. Ok, aquí estoy. Sorry que se quedó muteado el audio. De hecho, los experimentos que tenemos también se parecen un poco al de Lucía, porque tienen que ver con temas tributarios, ¿no? Ahora, hay un límite a esto que comenta Manuel, ¿no? El tema de las normas sociales. El tema de normas sociales es importante. Bueno, a ver, mejor les cuento el experimento y luego cierro con algo asociado a la pandemia. El experimento que hicimos también tiene que ver con temas tributarios, pero nosotros encontramos que a nivel de todo Lima, no a nivel solo de un distrito, o de algunos, a nivel de todo Lima, no eran tan eficaces las normas sociales versus la manera convencional de conseguir que la gente pague sus impuestos, que es, digamos, contándoles acerca de la probabilidad de que venga la fiscalización. Entonces,
Y eso tiene sentido, ¿no? Porque yo me rijo por las normas del grupo de referencia, ¿no? Entonces mi grupo de referencia puede ser mis amigos, mis colegas del trabajo, mi barrio, mi distrito, pero si empieza a crecer más a mi ciudad, a mi país, pierdo el grupo de referencia o pierde valor para mí lo que hace el grupo, porque ya no es mi grupo de referencia, ya no me siento identificado con ese grupo. Hay un límite, les decía, a lo que puede hacer el tema de normas sociales. Pero si queremos pensar en normas sociales, que es un tema bien interesante, que de hecho en sociología esto lo vienen haciendo, claro. En economía es nuevo porque el locus económicos que nos enseñaron los economistas maximiza solo, ¿no? Y si lo cambias de contexto, hace exactamente la misma operación matemática para resolver su problema. Cuando sabemos por la realidad, y eso lo saben muy bien los sociólogos, que el contexto importa un montón, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vemos todos los días a las 8 de la noche, ¿no? Cuando empiezan los noticieros más del prime time, ¿no? Vemos los que ven noticias, los que todavía tienen el ánimo de ver las noticias, vemos a policías correteando a personas que cumplen con la cuarentena, ¿no? Entonces, o vemos a policías correteando a las combis piratas o informales que están llenando a la gente, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso informa sobre lo que está pasando y nos da un panorama real de lo que está ocurriendo, pero también tiende a normalizar ese comportamiento, ¿no? También sería bueno que nos enseñen a las 8 de la noche en contraste a las personas guardadas en su casa guardando la cuarentena, que así como nos muestran mercados que están de cabeza, ¿no? Y eso tiende a normalizar el desorden en nuestra percepción de lo que está pasando alrededor nuestro, también mostrar mercados, porque también los hay, ¿no? Donde se está guardando el orden, la distancia y la limpieza, ¿no? Especialmente porque guardar las restricciones, y su nombre lo indica, es costoso. Entonces, si yo me siento a ver la tele y veo que nadie guarda, nadie entre comillas, ¿no? Los que están enfocados, ¿no? Y veo un grupo de gente que no guarda restricciones, luego veo más tarde otro grupo de gente que no la hace, me empiezo a picar, ¿no? Digo, entonces yo soy el único idiota que está aquí sentado en su casa guardando la distancia, ¿no? Entonces, si apelamos a normas sociales, convendría también, ¿no? Que se difundan imágenes de personas cumpliendo con las normas que están dictadas, especialmente porque son costosas. Y en la medida en que sea nuestro grupo de referencia, como les contaba, y les contaba Manuel, puede haber un efecto interesante, importante, no despreciable sobre nuestro comportamiento. El hecho de que nos digan que hay más personas, bueno, el presidente lo dice, ¿no? Juntos, siempre dice, juntos, ¿no? Todas las veces que sale por la tele usa la palabra juntos varias veces, ¿no? O sea que esto es un esfuerzo de todos, ¿no? Ahí está apelando a decirnos, mira, no eres el único que está sentado en su casa incómodo, no eres el único que se ha quedado sin trabajo, no eres el único que tiene que hacer cola, no eres el único que está esperando el bono, ¿no? Hay muchas personas como tú, y eso debería ser el costo, debería aliviar un poco los costos de hacerlo y hacer que más personas se animen a cumplir con las normas, usando al grupo social relevante como referencia. A ver, ya ahora vamos a entrar a la segunda parte de las preguntas que eran sobre los retos del sector educativo. Y uno de ellas era sobre este confinamiento, este aislamiento social también, nos obliga a asumir grandes desafíos en la educación a distancia sobre todo. Tenemos herramientas tecnológicas que pueden ayudar a solucionar esta problemática. Se están utilizando diversas estrategias, como Aprendo en Casa, donde se puede llegar a través de la televisión, a través de la radio, a través de las laptops, que permitiría que un mayor número de escolares obtengan este aprendizaje. Sin embargo, ¿cómo podemos diseñar mejores políticas para que estas herramientas tecnológicas realmente lleguen a los hogares de estos escolares? A ver, aquí yo creo que puedo iniciar la respuesta y Juan Francisco después puede complementarla o corregirla como lo vea conveniente. A ver, ¿qué ocurre? ¿No? O sea, tenemos una situación, en este caso, la situación casi ideal es la situación de una niña o un niño que tiene una laptop en casa y que puede tener clases interactivas, ¿no? Para esto necesita espacio, necesita tiempo, necesita que no haya ruido, igual que los que estamos trabajando en casa, lo mismo, ¿no? Aún en ese caso, no basta que la niña o el niño, sobre todo en los grados menores, no basta que estén solos, ¿no? No basta que estén mirando la laptop o no es suficiente que estén ellos y ellas
mirando la laptop y tratando de hacer las tareas. Los padres y las madres juegan un rol fundamental. Los padres y las madres tenemos que sentarnos con nuestros hijos a hacer los ejercicios, a hacer tareas, a hacer dinámicas, eh, a hacer algunos juegos, canciones que hagan los más chiquititos. Entonces, los padres también tenemos que jugar los padres también jugamos un rol importante acompañando a nuestros hijos y fomentando su aprendizaje. Entonces, yo creo que una clave importante... bueno, disculpen, empecé con el escenario ideal, ¿no? Tener internet. Pero alrededor de la mitad de los niños de zonas urbanas no tienen internet y en zonas rurales prácticamente menos del 10% tiene laptop en casa, ni siquiera creo que internet, sino el laptop en casa. Si pensamos en televisión, casi todos los hogares rurales tienen un televisor, más del 90%, pero en zonas rurales 40% de niños o de hogares no tiene televisor. Entonces no se llega por televisión a todos, ¿no? Tampoco. Los 40% restantes de zonas rurales tienen que utilizar solamente la radio. Y imagínense aprender algo por radio, que te enseñen a sumar por radio o a restar, incluso a escribir, ¿no? Ese aprendizaje puede ser tal vez más posible para los niños mayores, pero no para los menores. Entonces, como les decía, los niños menores necesitan que los padres los acompañen. Y los padres estamos también pensando en hacer las compras, en si vamos a tener dinero para hacer las compras, en el trabajo, en el estrés porque no podemos comunicarnos bien con nuestros colegas, jefes, etcétera. Entonces tenemos muchas cosas en la cabeza y además tenemos que ver en qué momento encontramos libre para ayudar a los hijos con la tarea. Entonces, yo creo que la primera cosa que tenemos que cambiar es hacer un cambio diametral y no decir en el momento que tengas libre lo ayudas, sino agarra y siéntate y haz un horario del día aproximado, pero por lo menos un horario y di, los lunes de 9 a 11 trabajo, de 11 a 1 te ayudo con las tareas, a la 1 almorzamos y bueno, seguimos, ¿no? Y los martes mamá te ayuda, los miércoles te ayudo yo, y van rotando las tareas. Lo que ocurre es que si lo ponemos en un calendario, o sea, puede sonar un cambio simple, pero nos ayuda a tener mejor mapeado en qué momento vamos a interactuar, ¿no? Con nuestros hijos. Y no es solamente en el huequito libre, sino que vamos a poder pensar que vamos a ponernos en la situación en que ese es el momento de hacer las tareas. Lunes, miércoles y viernes yo, martes, jueves y tal vez sábado mamá. Y bueno, vemos, ¿no? Tal vez sea necesario más, tal vez sea suficiente con menos, pero, pero es importante que lo tengamos. Eso ayuda a que este tiempo de las tareas entre a nuestro punto de referencia. Es algo que ya lo vamos a ver como normal. Que nuestra parte del día, de 11 a 1, es la parte de las tareas. Bueno, a menos que haya alguna emergencia en el trabajo, etcétera, ahí se puede siempre ajustar, pero es bueno que tengamos la idea clara de que ese es el momento de hacer las tareas, o de cuándo es el momento, ¿no? Tal vez algunos padres no pueden hacerlas porque necesariamente tienen que estar en el trabajo o trabajando hasta la 1 de la tarde, entonces lo harán a las 3 o probablemente en la noche, pero es bueno que haya un horario fijo. Eso evita que nos olvidemos, ¿no? Y evita que en el momento que estamos corriendo de una cosa, nos pongamos a correr para hacer otra cosa. También nos ayuda a poder hacer una pausa y decir, sé que a las 11 tengo que terminar, entonces a las 10:45 voy cerrando mis cosas, voy abriendo mi espacio de banda mental, cierro la parte del trabajo y hago una transición hacia matemáticas de lo que toque, ¿no? O historia de Perú, o geometría, lo que sea. Pero nosotros también, se habrán dado cuenta las personas que nos están mirando, que si estamos en una reunión de trabajo y cerramos y abrimos otra, nos cuesta empalmar.
¿no? A casi todos. No a todos, a algunas personas no les cuesta tanto, pero en general es costoso cambiar como de un giro, hacer un giro de 90 grados en las tareas que estamos realizando. Porque no podemos enfocar nuestra mente tan rápido de un punto al otro. Y peor aún si es que el anterior lo hemos dejado sin cerrar, sin concluir, ¿no? Entonces, por eso me parece bueno tener estos horarios más o menos fijos. No tienen que ser 100% fijos, pero planeados, planificados. En un papel lo apuntamos o en la tablet o en el celular, en lo que sea, ¿no? En nuestro calendario. Eso es muy importante. Otra cosa es que no es solo de decirle, hijito, es que 2 más 2 es 4 porque 2 más 2 es 4, sino que tenemos que ser un poco creativos y tal vez pedir consejo a los profesores y profesoras en la medida que sea posible sobre cómo ayudar a nuestros hijos e hijas cuando no entienden los conceptos, ¿no? No hemos estudiado pedagogía, pero algo podemos hacer. Y debería haber tal vez alguna especie de no sé si capacitación es la palabra correcta, pero una especie de comunicación del colegio hacia los padres, en el que se les diga que los padres y las madres jugamos un rol muy importante en la educación de los hijos por lo que hemos estado conversando. No es inmediato que los padres sabemos estas cosas. No es automático que los padres y las madres sepamos la importancia de nuestro papel en la educación de nuestros hijos, estando en casa, ¿no? Podemos decirle, mira, hijo, ¿sabes qué? Ahí tienes tu mesita, ahí tienes tus tareas, siéntate y me avisas cuando termines, ¿no? Pero si no los ayudamos a terminar y no les explicamos cómo llegar a las respuestas, no vamos a hacer muy buen papel de apoyo a su aprendizaje, ¿no? Pero bueno, estos consejos no deben ser diseñados por economistas como yo, ¿no? Deben ser diseñados por pedagogos, psicólogos, educacionales, etc. Lo que quiero decir es que de ellos podemos aprender para implementar políticas públicas que sean más eficientes en cuanto a la educación, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Francisco, ¿quieres complementar la respuesta? Porque tenemos otra pregunta también sobre este sector. Ya, una cosa más y bueno, y luego vemos qué cosas nos dicen los que nos escuchan. Para retomar lo que comentaba Manuel acerca de la importancia de la información que brinda el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, los colegios hacia los padres, hay un elemento importante que tiene que ver con hacerle visible, saliente al padre o a los padres involucrados en esto, los logros que están teniendo sus hijos, los avances que están consiguiendo, ¿no es cierto? Una vez más, yendo al tema de comportamiento, ¿no? El Logos Economicus dice, bueno, ahora me están pidiendo que dedique ciertas horas del día o ciertos minutos del día a la educación de mi hijo. ¿Quién no quiere que su hijo estudie o su hija estudie ¿no? y acumule más conocimientos? Entonces, el Logos Económicos resuelve el problema y trae al presente los beneficios futuros de educación, ¿no? Un niño, una niña mejor y más educada va a va a ser mejor ciudadana, va a tener un mayor nivel de ingreso, mayor salario, ¿no? En el caso extremo, ¿no? Uno podría incluso traer a valor presente el mayor salario que va a tener por estar educado. Pero eso lo hace el Logos Económicos del de texto, ¿no? De la pizarra de micro de Manuel. Lo que hacemos nosotros es casi no darnos cuenta de eso. Si bien lo intuimos, no lo miramos como algo muy saliente porque está en el futuro, ¿no? Por eso es que uno tiene que ahorrar forzadamente para la vejez, porque las cosas digamos, los beneficios que están muy en el futuro ni los percibimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si le estamos pidiendo a los padres ahora que se involucren más, que dediquen tiempo, que dediquen unas horas al tema de la educación a distancia, además de usar estos naches que decía Manuel, de estos como truquitos de organizar mi día para tener como un mecanismo de que me fuese a hacerlo, también sería conveniente que los padres tengan acceso a información o se les brinde información o se les dé ejercicios o dinámicas que permitan a los padres observar que sus hijos están aprendiendo, o sea, hacerle saliente, hacerle palpable el beneficio que está teniendo este mayor esfuerzo.
¿no? Que no quede como algo difuso en el futuro, que tengan que descontar alguna tasa de interés, un costo de oportunidad, ¿no? Como haríamos si esto fuese un proyecto de inversión, sino que sea algo que lo haga palpable, que no solo tiene que ver con hacer los beneficios palpables ahora, sino que también hace la experiencia más agradable, ¿no? A todo el mundo le gusta hacer algo que ve que lo está haciendo bien, ¿no? Si yo empiezo a hacer algo y siento que no hay ningún avance, como ocurre con la investigación muchas veces, se ríe Barrón, claro, uno pierde las ganas de hacerlo. Entonces, la posibilidad de que los padres vean este avance, observen este avance, hace que el beneficio sea palpable y además hace que la experiencia sea más agradable para ellos, dado que tienen que incurrir en este costo ahora, ¿no? Tenemos. Justo ahora iba a ser la segunda pregunta que habíamos quedado, pero también se ha juntado con las preguntas de los seguidores, que de hecho es muy similar a lo que les iba a decir. Nos pregunta Jesús, no solo es que lleguen las herramientas tecnológicas, sino el cómo llegan, cómo se utilizan y cómo se evalúan. Añade una pequeña segunda pregunta que es, ¿cómo pedir a los padres que apoyen a los niños en el uso de herramientas si muchos de ellos son analfabetos digitales? ¿Qué estrategias se podrían utilizar y cómo implementarlas? Barrón, ¿tú quieres? Yo no tengo idea. Sí, claro, o sea, ahí, por ejemplo, yo no tengo idea de la solución, ¿no? ¿Cómo enseñarle a alguien que ayude a usar una computadora a su hijo si no, esa misma persona no sabe usar una computadora? Ese es un problema que hay que tomar en cuenta y más bien lo que debería hacerse, podría hacerse es diseñar estrategias o probar estrategias para fomentar estos aprendizajes. La gran dificultad es que no podemos ir de casa en casa enseñándole a los padres a usar medios digitales, ¿no? Laptops o internet. En este caso, como señala el segundo oyente, tenemos un cuello de botella en una solución que parece intuitiva, buena, eficaz, eficiente incluso. Hay un cuello de botella que impide que esto pueda ser aplicado en este hogar que a pesar de que tiene una laptop, no puede tener, los padres no saben usarla. Entonces, en ese caso, estos hogares tendrían que recaer en la educación por televisión, ¿no? Entonces, ese punto que hacen es muy importante porque nos ayuda a notar que incluso la cifra de hogares que tiene laptop o internet no es precisamente la cifra de hogares que podrá hacer uso de la educación virtual por medios, por internet, ¿no? Sino que tendrán estos hogares que recaer o utilizar la educación por televisión. Listo. Y justo les iba a hacer la otra pregunta, que era muy similar a la de Jesús, pero también creo que ya es momento de ligarlo un poco con las conclusiones del programa. Y una de ellas es acerca de cómo la economía del comportamiento nos ha dado una lección en lo que es gestión pública, nos ha dado una lección respecto a esta nueva mirada que se le tiene que dar también al diseño de políticas públicas. Mi conexión se cortó un poquito. ¿Podrías repetir? Discúlpame, Pilar. Sí, les hago la pregunta a ambos. Quizá podemos arrancar con Juan Francisco mientras se regula tu conexión, que era acerca de qué lección nos está dejando esta pandemia. Primero, acerca de todo lo que hemos conversado en el programa, pero también qué nueva mirada nos deja para este diseño de políticas públicas. A ver, bueno, desde la mirada de economía del comportamiento, más que algo nuevo, nos recuerda cosas que ya sabíamos, ¿no? Y con esto regreso a lo que decía Manuel al principio, ¿no? Que la capacidad que tenemos para asimilar, procesar información es limitada y es muy probable que ocurran confusiones, que ocurran ofuscamientos, que uno no sepa bien qué hacer. Entonces, en ese sentido, ahora que hay tanta información dando vueltas, como decía hace un rato yo, no hay un mercado de información y cada uno puede tomar la que más le conviene para alimentar sus propias conjeturas y sus propios sesgos cognitivos, es importante que la política pública provea información
lo más objetiva y fidedigna posible, así sean malas noticias. ¿Okay? Y ahí sí nos diferenciamos de otros estados, ¿cierto? Al Estado peruano y a los peruanos en general no nos gusta dar malas noticias. Siempre decimos chiquito, poquito, un ratito, ¿no? No, no, me voy a demorar un montón. Eso va a tomar por lo menos 8 horas. No, un ratito nomás, ¿no? O sea, nos gusta siempre como que lo malo lo aderezamos, dado que somos buenos preparando aderezos, lo aderezamos. Entonces, este contexto particular, yo creo que sí es importante que la información venga lo más objetiva, lo más cruda posible, así sea cruda, para evitar, ¿no es cierto?, que cada uno, con los sesgos que tiene, compre en este mercado, se quede en este mercado de información con la que alimente sus propios sesgos, ¿no? Vemos idas y venidas en lo que hace el gobierno. Yo no lo veo mal en el sentido de que parecen cosas que corrigen, ¿no? O sea, se prueba algo, no funciona, se corrige, el presidente lo ha dicho así. Eso me parece bueno. El tema de los guantes, por ejemplo, ¿no? Primero con guantes, luego sin guantes. Hay otros temas poniendo vueltas que son un poco raros, ¿no? Vemos a la gente muy afanosa desinfectando calles, ¿no? No hay mucha evidencia de que eso ayude en realidad, ¿no? Vamos a estar todos con la ropa descolorida, es lo que va a pasar, ¿no? Y con las manos destruidas por la guía, pero yo no creo que con eso vayamos a evitar mucho. No hay evidencia científica de que eso ayude a evitar el contagio. El contagio pasa de persona a persona, lo que tenemos que hacer es distanciarnos. Y solo para terminar con esta reflexión, con el tema de los mensajes y la capacidad limitada. Una lección importante de la comunidad de comportamiento es ofrece información fidedigna, ofrece información objetiva y da mensajes cortos y claros que sean fáciles de procesar. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho, eso es una cosa personal, no es una visión oficial de la Escuela de Posgrado, del Pacífico, ni de Manuel Barrón, sino yo, no me gusta el hashtag quédate en casa. Porque no funciona porque todos tenemos que salir. Y en un país donde hay tanta informalidad, tienen que salir sí o sí para comprar con frecuencia, porque no es refri, o lo pueden pedir delivery, que es la mayoría, o para ganarse la vida. Entonces, este mensaje, quédate en tu casa, es un mensaje que se mina a sí mismo, ¿no? Estoy pidiendo a la gente que haga algo que no pueden hacer. Entonces, eso mina no solamente este mensaje, sino todos los demás que estoy queriendo dar, ¿no? O sea, si yo pido a la gente que haga algo posible que hagan, no solo mino ese mensaje, ¿no? Sino también mino los demás mensajes que yo quiera dar, ¿no? En la mente de la gente, bueno, si no cumple, ya no, da igual, da igual, ¿no? Entonces veía un reportaje a un cobrador de combi diciendo esto, da igual si igual nos vamos a morir, ¿no? O sea, ya da igual, pues. O sea, si ya salí, da igual, ¿no? Lo que haga. No da igual, ¿no? Porque dado que sale, lo que sí podemos hacer es distanciarnos. A mí me gusta más el mensaje de distancia, ¿no? Que es un mensaje más corto, que también tiene sus problemas para ser cumplido, pero tiene que quédate en casa, que es un programa. Eso funciona en otros países, ¿no? Donde la gente se puede efectivamente quedar en casa porque puede hacer o sea, trabajar por la computadora, o porque los bonos les llegan a sus cuentas bancarias, ¿no? Entonces la gente vulnerable en países desarrollados, porque siempre hay gente vulnerable en todos lados, los bonos les llegan a sus cuentas bancarias y con esas cuentas bancarias pueden ir a comprar a la bodega con una tarjeta, ¿no? A la bodega que tienen en la esquina, ¿no? Y son gente vulnerable. Entonces aquí quedarse en casa es un mensaje, me parece que se termina a sí mismo. Entonces, solo para cerrar, lección importante, información clara, concisa, objetiva y veraz, así duela. Y yo quisiera complementar con algo que, a complementar a lo que ha dicho Juan Francisco con lo siguiente. La información que no ayuda perjudica. ¿Por qué? Yo veo dos razones. Una es que la información que no ayuda, como hay tanta, te confunde y no te deja encontrar la información, o sea, la información falsa, ¿no? No te deja encontrar la información verdadera, la útil, no la vas a poder encontrar. Segundo,
¿Qué pasa, por ejemplo, con estos brebajes que vendían al principio, antes de la cuarentena? La maca con limón y con diente de ajo para que no te dé COVID. Estas cosas no hieren, o sea, biológicamente no hace daño hacer eso. He recibido de mis familiares cadenas donde dicen toma agua tibia, toma agua con sal, haz gárgaras, cierra la ventana, reza, no reces. Esas cosas individualmente no perjudican al ser humano, ninguna de ellas. El problema está en que si crees que tomando tu quión con limón tibio a las 6 de la mañana vas a estar protegido. O sea, si tú realmente crees eso, vas a salir a la calle y te vas a contagiar porque vas a subestimar la verdadera probabilidad de contagio. Otra cosa es que, por ejemplo, esto de las calles, ¿no? Echar desinfectante a las calles no ayuda porque a la siguiente que alguien salga estornude o tosa, infectó de nuevo lo que acaban de desinfectar, puede dar una falsa sensación de seguridad. Por otro lado, esta sensación de seguridad como que nos ayuda a decir, mira, algo están haciendo, ¿no? No están dejando todo tirado, están tomando algunas medidas, entonces en neto, yo mismo no sé si es bueno o es malo que desinfecten las calles, tomando en cuenta el efecto psicológico que hay en la gente de, mira, por lo menos están desinfectando las calles, baja mi estrés, tengo más ancho de banda para otras tareas que tengo que hacer, a pesar de que no sea biológicamente efectivo, ¿no? No baja tu probabilidad de contagio, pero baja la probabilidad de contagio que tú percibes. Entonces, estás un poco más tranquilo. Eso podría ser algo bueno. Y en realidad creo que tenía una cosa más, pero el ancho de banda ya no me dio. Más bien quisiera agradecerte, Pilar, por la invitación y a las personas que veo conectadas en Facebook Live. Hemos tenido una buena cantidad de seguidores y lo bueno es que se han quedado todo el programa. Yo también les agradezco muchísimo a ti, Manuel, a ti, Juan Francisco, sobre todo por haber sido tan pacientes con las explicaciones que nos han dado y especialmente también con los casos que nos hemos visto, con los modelos de políticas que nos han explicado que pueden aplicarse, que pueden ser útiles también para este tiempo de coronavirus. A todos nuestros seguidores, este video va a estar publicado en breve en el fanpage de la Escuela de Gestión Pública. Manuel, Juan Francisco, nuevamente mil gracias. Nada, un gusto. Gracias Un a gusto. todos. Solo contratos. Dejo mi teléfono. Y a todos nuestros seguidores, en breve este video estará publicado y también los invito a revisar las infografías que la escuela está realizando en este fanpage, también justo mucho con la data con la que han estado hablando Manuel y Juan Francisco acerca del tema de televisores, laptops y refrigeradoras. Con todos, hasta la próxima edición de Radar Público. Muchas gracias. Chao, Pilar, gracias. Chao a todos. Chao.